SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, los ganadores de la guerra. Este es el sonido de un drama humanitario que deja ya más de 3.000 víctimas a los dos lados de esta guerra entre Israel y Gaza. Pero este es el sonido también de un negocio millonario que hoy tiene ya ganadores claros. Apenas 2 semanas después de que comenzara este conflicto, las industrias de defensa y las petroleras han recibido revalorizaciones millonarias. Son los grandes ganadores de esta guerra. Una guerra que empezó a alargarse hace aproximadamente 13 años, porque Israel había soportado guerras, conflictos y un presupuesto militar que, incluso después de la guerra del Yom Kippur, se había mantenido relativamente estable. Desde 1973 hasta prácticamente el año 2004, los presupuestos de defensa de Israel son estables. Y después llega un nuevo primer ministro. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים. Benjamín Netanyahu ha sido primer ministro de Israel 13 de los últimos 14 años y con él se ha producido un aumento del gasto militar del 53%. Israel registra a día de hoy récords en gasto militar y un presupuesto que supera los 23.000 millones de dólares. Un presupuesto que Israel destina a 2 compradores. El 80% de la que se compra es armamento americano de Estados Unidos. El otro casi 20% es armamento alemán. Hay un 0,3% que es italiano. Pero ahora mismo ese aumento del 54% lo están embolsando Estados Unidos y algo menos Alemania. Hay 5 grandes contratos que se han embolsado 3 compañías americanas y son 5 grandes contratos por valor de 12.334 millones de euros que son los que han nutrido la primera fase de este conflicto. Esos 5 grandes contratos son, en primer lugar, la compra de 75 cazabombarderos F-35. Este es el sonido de ese avión. Es el caza más sofisticado que fabrica Estados Unidos. De hecho, España compró el último caza Estados Unidos versión F-16. Estamos hablando de F-35. Y es un avión que no se ha vendido a ningún otro gobierno extranjero salvo a Israel, con una munición que solamente es compatible con la de Estados Unidos. 75 bombarderos han supuesto 2.750 millones primero, 3.000 millones después. En total, 6.000 millones en cazas y 544 millones extra en misiles para esos aviones. Además, Israel le ha comprado a la misma compañía, Lockheed Martin, aviones cisterna KC-46. Son los grandes aviones para repostar en el aire. En total, 8 de esos aparatos por valor de otros 2.400 millones. Y se ha comprometido la compra de otros 4 aparatos más. Esta es la primera de las grandes compras de esos 5 contratos. Lo que se ha comprado a Lockheed Martin, lo que se ha comprado a Boeing. En total, insisto, 6.000 más 500 más 2.500 son 9.000 millones de dólares en esos primeros contratos. Después están los helicópteros. Esos helicópteros son los CH-53K. Son los que Washington utiliza para transportar a los marines. También los fabrica Lockheed Martin. Israel ha adquirido 12 en 2021 y una opción de compra de 6 más para entregar en 2026. En total, segundo contrato, segunda gran compra, 3.100 millones de dólares más. Y falta un último contrato de esos 5 que hay
440 millones más en metralletas para corbetas. Es munición de altísimo calibre, 76 milímetros, y es un contrato que ronda los 500 millones de euros. En total, entre esos 5 contratos, 12.334 millones que se han embolsado 3 compañías. Ellas son las grandes ganadoras de este conflicto. Y esas ganadoras tienen nombres y apellidos. La primera, Lockheed Martin. At Lockheed Martin, we're on a mission. Your mission. The one that lives depend on. Lockheed Martin había visto cómo su cotización caía en bolsa en los últimos meses. Había subido con la guerra de Ucrania, pero se había ido desinflando cuando el conflicto se cronificaba. El día 5 de octubre cierra en el mínimo de su último año. Y después de que comience el conflicto, Lockheed Martin ha subido un 9,3% en bolsa. Ha ganado 10.000 millones de dólares, 10.300 para ser exactos, en apenas 15 días. El segundo de esos grandes fabricantes y el segundo de esos grandes agraciados con contratos es General Dynamics. General Dynamics Mission Systems provides critical communication networks for air, land, sea, space and cyber environments. General Dynamics salta literalmente en bolsa un 11,5% desde que comienza el conflicto en Israel. General Dynamics ha ganado en apenas 2 semanas 13.110 millones de dólares. Providing support for our nation's most strategic weapons. Pero el gran ganador es Northrop Grumman. At Northrop Grumman, we've always been on the forefront of innovation. When the world called for speed. 16,1% ha ganado en bolsa esa compañía. Son 11.800 millones de capitalización bursátil ganada en apenas 2 semanas de conflicto árabe-israelí, Israel-Gaza. Entre las 3 compañías son 35.000 millones de capitalización bursátil ganada en apenas 2 semanas. Así que el primer grupo de ganadores, el gran negocio, se ha hecho entre las compañías de armas. El segundo, Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Se ha hecho entre las compañías petroleras. Las medias están entre subidas del 6 y subidas del 12% en esas grandes compañías, porque el escenario ahora mismo es triple. El primero, que este conflicto quede limitado a lo local. El segundo, que este conflicto se extienda a lo regional, afecte a Irán y por tanto se dispare el precio del petróleo. Y el tercero, que esto se convierta en el Yom Kippur, es decir, que afecte a todos los países de aquella zona, Arabia Saudí incluida, y que el petróleo pueda catapultarse. La guerra del Yom Kippur llegó a cuadruplicar su precio. Así que con ese escenario y con esa apuesta, compañías como Shell, compañías como Exxon, compañías como Chevron, British Petroleum están ganando literalmente barbaridades de dinero. Vamos a ir una a una. Primero, Shell. Shell, desde el 5 de octubre, 2 días antes de que Hamas atacara a Israel, la cotización de la empresa ha subido un 10% y ha superado los 32 euros por acción. Es un valor que no se veía desde el año 2018, que alcanzó también en el 2014 y que ha funcionado como una barrera que no ha conseguido romper desde hace más de 2 décadas. Eso, Shell. BP, la segunda. BP. En el caso de BP, en estas 2 semanas de guerra ha subido su cotización en el mercado americano más de un 12%, aunque está lejos de sus máximos históricos. ¿Y Chevron? En el caso de Chevron, después de una importante corrección el día 6 de octubre, hace casi 2 semanas, ha subido un 6,5% hasta los $169. Está bastante cerca de los 185, que es el máximo que alcanzó la compañía y que registró en noviembre de 2022, justo cuando empezó el primer invierno de la guerra de Ucrania. Shell, 10%. BP, 12%. Chevron, 6,5%. Exxon ha subido también un 5,5%, así que todas las petroleras de todo el planeta están subiendo y eso significa de todo el planeta, porque aquí en España Repsol también se ha disparado en valor. Repsol se ha disparado también con valores un poco más modestos que el resto. En el caso de Repsol ha subido un 5,9%, sus acciones cotizan en torno a los 15 euros, aunque está cerca de los máximos de este año. Es cierto que está lejos de los del año 2017, cuando sus acciones valían prácticamente el doble.
Víctor Burguete, investigador senior en el área de geopolítica global y de seguridad del CIDOB. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Tenemos muy serias dudas sobre quién va a perder en todo esto, probablemente tanto Israel como Gaza y desde luego Hamás. Pero tenemos muy claro quién está ganando. La industria del petróleo ahora mismo es la gran ganadora de todo esto. ¿Qué impacto prevén ustedes? ¿Se disparará el precio del crudo? Pues depende mucho del escenario de cómo se desarrollan esos acontecimientos y un poco los escenarios que estabas describiendo antes. De momento lo que tenemos es un conflicto local, ¿no? Un conflicto en Palestina, entre Israel y Palestina, y cuando miramos al pasado, este tipo de eventos no tienen un impacto significativo en mercados. Es un drama desde el punto de vista humano y tiene grandes implicaciones geopolíticas, pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de mercados, el impacto es limitado. ¿Qué se cotiza en mercados? Pues esa prima geopolítica, el petróleo y en otros activos energéticos, a que haya un contagio y el conflicto escale. Uh-huh. Por tanto, si es un conflicto local, acotado, no tiene por qué haber un impacto importante en activos como el petróleo. ¿Qué ocurre si esto salpica a Irán? Irán ha dicho se ha acabado el tiempo ya e Irán está acercándose cada día milímetro a milímetro más al conflicto. ¿Qué ocurre si esto escala a Irán? Depende de cuál sea la involucración Irán. O sea, si es una escalada a través de las proxies, por ejemplo, ¿no? Un gran punto de mira ahora mismo está en el Líbano y el papel que puedan tener las milicias de Hezbollah, pero también una miríada de milicias en la región. También se puede actuar desde Siria y incluso desde Irak. Y por tanto, si es un conflicto a través de proxies, a través de milicias, el conflicto seguiría estando acotado. Cuando miramos también otros conflictos en el pasado, pues el papel que puede tener en una guerra o un conflicto con Líbano, también estaríamos de un escenario con impacto económico y financiero más acotado. El problema real es si esto escalase a un enfrentamiento directo con Irán o que Estados Unidos también estuviera involucrado, ¿no? Y ahí el gran miedo de los mercados financieros siempre es el estrecho de Hormuz. Pasa cerca del 18% de la oferta global de crudo por este estrecho. Es el estrecho más importante del mundo. Aproximadamente el 30% del petróleo comerciado por vía marítima pasa por ahí y es un estrecho controlado en gran parte por Irán, ¿no? De ahí que cuando miras las bases estadounidenses en la región, pues estén enfocadas hacia el Golfo Pérsico. ¿Por qué el tercer escenario, un conflicto general como el que vivimos en el 73 con la guerra del Yom Kippur y una crisis del petróleo como la de los años 80, eso que cuadruplicó el precio del crudo, eso a día de hoy está descartado en cualquier caso? Sí, yo creo que estamos en un escenario muy diferente del que había en los años 70 y durante la época del Yom Kippur, ¿no? Nada más que ver pues el acercamiento que ha habido entre los países árabes y Israel en la organización de la Conferencia Islámica que se reunió ayer, creo que fue. Irán planteó realizar un embargo total sobre Israel, incluso incluyendo, por supuesto, el petróleo, y estos países árabes rechazaron unirse a esta petición de Irán. Por tanto, cuando miras qué están buscando o cuál es los agentes estatales en la región, desde luego no quieren escalar el conflicto y no están por la labor de hacer que esto se convierta en un conflicto regional y escale a un tema global. Pues Víctor Burguete, investigador senior en el área de geopolítica global y seguridad del CIDOB. Gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy está la doble factura, hoy el doble negocio y hoy estos los ganadores. Industria del armamento, industria petrolera, son quienes embolsan los réditos de esta guerra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.